El libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es uno de los versículos que los padres citan mucho, pero que pocos entienden del todo. Parece una promesa simple: educa bien a tu hijo y cuando crezca va a andar bien. Pero la vida real no siempre funciona así. ¿Por qué? Porque hay padres fieles que criaron a sus hijos en la palabra de Dios, y esos hijos se alejaron de Dios. Hay hogares donde se oró, se fue a la iglesia, se vivió con integridad, y aún así, los hijos tomaron caminos que partieron el corazón de sus padres. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿es falsa esta promesa? ¿Mintió Salomón al escribir esto? Y tengo que decirles que no. Lo que pasa es que este versículo no es una fórmula mágica, es un principio de sabiduría. Y los principios de sabiduría describen lo que generalmente ocurre, no lo que siempre ocurre sin excepción. La diferencia que le estoy mencionando es muy importante, porque si lo estás leyendo y lo tomas como una fórmula, cuando tu hijo se desvíe, vas a pensar que fallaste como padre o que Dios falló en su promesa. Pero si lo lees como principio, entendés que sembrar bien no garantiza que el hijo nunca va a elegir mal, pero sí aumenta enormemente la probabilidad de que vuelva. Quiero volver a decirte esto: si sembraste bien, hay una enorme probabilidad de que tu hijo que se apartó vuelva al camino del Señor. Porque lo que se siembra en la infancia no se borra. Lo que se siembra en el corazón de un hijo, en cualquier etapa de su vida, que sea la palabra del Señor, por supuesto, nunca se borra. Puede enterrarse, puede ignorarse, pero no desaparece. La clave está en esta frase: instruye al niño en su camino. No dice instruye al niño en el camino que tú quieres que tenga. Dice en su camino. Eso implica conocer a tu hijo, entender cómo Dios lo hizo. Porque no todos los hijos son iguales. Algunos aprenden viendo, otros escuchando y otros haciendo. Algunos necesitan estructura, otros necesitan espacio. Algunos se quiebran con una mirada, otros necesitan firmeza. Y el padre sabio no cría a todos sus hijos con el mismo molde. Los cría conociendo a cada uno y respetando cómo Dios los diseñó, guiándolos según su temperamento, pero sin dejar de apuntarlos hacia la misma verdad, la verdad de Cristo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice algo parecido, pero más específico. Este versículo le dice al padre hebreo que las palabras de Dios deben estar primero en su corazón y que luego debe hablarlas a sus hijos cuando se siente en casa, cuando ande por el camino, cuando se acueste, cuando se levante. Fíjate un poco en eso. No dice que tiene que dar un sermón formal todos los días. Dice que la fe tiene que estar tan integrada en su vida que salga naturalmente en las conversaciones cotidianas, mientras comen, mientras caminan, mientras viven juntos. Esa es la instrucción que marca. No la clase dominical de media hora, sino la vida entera vivida delante de ellos como testimonio de amor al Señor. El problema es que muchos padres delegan la formación espiritual de sus hijos. La dejan en manos de la iglesia, en manos del pastor, de los maestros de la escuela dominical. Y esas cosas son buenas, hermanos. Son ayudas valiosas. Pero Efesios capítulo 6, versículo 4, no le dice al pastor que críe a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Se lo dice al padre. Vos como padre sos el primer maestro de tus hijos. Vos sos el que Dios puso en su vida para moldear cómo se ve un hombre que sigue a Cristo. Y eso no se modela con palabras perfectas. Se modela con una vida
imperfecta pero honesta. ¿Se entiende? Se modela con un hombre que ora, que pide perdón cuando se equivoca, que trata bien a su esposa, que cumple su palabra, que enfrenta las dificultades confiando en Dios y no en sí mismo. Tus hijos no necesitan que seas perfecto. Eso, por favor, no te olvides. Tus hijos no necesitan que seas perfecto. Necesitan que seas real. Porque cuando ven que papá también lucha, que papá también falla, pero vuelve a Dios, que papá no tiene todas las respuestas, pero sabe a quién acudir, aprenden algo que ningún sermón puede enseñar. Aprenden que la fe cristiana no es para superhombres, es para pecadores sostenidos por gracia. Y eso, hermanos, les da esperanza a ellos. Porque si papá necesita a Jesús, entonces está bien que yo también lo necesite. Pero acá está lo que duele. Podés hacer todo bien y tu hijo igual puede irse. Porque tu hijo también tiene voluntad propia, tiene ese libre albedrío. Y en algún momento va a tomar decisiones que vos no vas a poder controlar. Por ejemplo, el hijo pródigo de Lucas 15 tenía un buen padre, un padre que lo amó, que lo dejó ir cuando quiso irse, que lo esperó sin amargura, que corrió a abrazarlo cuando volvió. Y aún así, el hijo se fue. Podemos ver el corazón del padre, pero podemos ver el corazón del hijo al despreciar toda esa educación, toda esa crianza. Se fue, desperdició su herencia, vivió como un necio, tocó fondo, pero volvió porque se acordó de su padre, se acordó del corazón de su padre. Y cuando volvió, lo que trajo de regreso no solo fue el hambre, sino que fue la memoria de la casa de su padre. Fue recordar que en esa casa hasta los jornaleros tenían pan de sobra. Y eso, hermano, fue la semilla que se plantó años atrás y que el tiempo no pudo arrancar, aun cuando estaba en lo profundo del pozo en el que se había metido. Así que si hoy tenés un hijo que se alejó, escucha esto. Tu trabajo no fue en vano. Lo que sembraste en él sigue ahí. Puede estar enterrado bajo capas de rebeldía, de dolor, de malas decisiones, pero está ahí. Y Dios puede usar esa semilla en el momento exacto donde tu hijo se canse de huir. Así que no vayas a dejar de orar, no dejes de amarlo, no te rindas, porque el mismo Dios que te dio ese hijo es el que puede traerlo de regreso. Y mientras esperas, confía en que Dios ama a tu hijo más de lo que tú lo amas. Y confía en que su brazo no es corto para alcanzarlo donde quiera que esté. Amén. Oremos juntos. Señor, te entregamos a nuestros hijos, los que tenemos en casa y los que se fueron, los que caminan contigo, Señor, y los que se alejaron. Ayúdanos, Señor, a ser padres que necesitan, no el Padre perfecto, sino el Padre que apunta hacia ti con su vida, con su testimonio. Danos sabiduría, Señor, para conocerlos, danos paciencia para criarlos y danos humildad para pedirles perdón cuando fallamos. Y si alguno se desvió, Señor, te pedimos que los traigas de regreso, porque confiamos en que lo que se siembra en tu nombre no vuelve vacío. Amén. Que Dios te bendiga.